Amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición del programa. Como siempre lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través del 1160M Radio San José de Cúcuta, llevando esta señal desde Cúcuta para todo el mundo. Le traemos información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Y hemos tomado este tema de Fabián Corrales, Ella Tiene Todo, para iniciar nuestra edición de la tarde de hoy. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses, a John Camacho y a José Ramírez, que nos acompaña hoy. Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, hay cosas como tan tristes, tan lamentables, como la que comentábamos durante el mediodía de hoy, como lo es la muerte del profesor universitario que una profesora universitaria que fallece y su esposo es conseguido en la ciudad de Mérida en estado lamentable de salud, una condición de verdad que hace pensar en realidad la crítica situación que viven los ancianos, las personas de la tercera edad, sobre todo los jubilados y los pensionados del país. Pedro José Salinas es el profesor universitario de la ULA Mérida, que fue encontrado junto con su esposa fallecida, él con un severo cuadro de desnutrición, pero al parecer ambos mueren, la señora muere, por desnutrición severa. En un país en donde los profesionales universitarios son tratados de esta manera, en un país donde las personas de la tercera edad, jubilados y pensionados, son tratados de esta manera, no se puede hablar de derechos humanos. No puede ser que, revisando el currículum vitae de este profesor, resulta ser una eminencia internacional en materia de estudios de ecología, en materia de estudio de comportamiento de diversas especies. Uno de los más importantes investigadores venezolanos en materia de biodiversidad. Debo reconocer lo que no conocía, que no sabía nada del currículum de este señor, pero es increíble cómo este investigador de fama internacional y prestigio internacional, incluso catalogado en la red de repositorios latinoamericanos como uno de los especialistas más importantes en América Latina en su tema, esté en esta situación. Profesor universitario, profesor jubilado de la Universidad de los Andes, todavía daba clases en el posgrado en la Universidad de los Andes, y ver cómo lamentablemente fallece bajo unas circunstancias tan... fallece su esposa bajo unas circunstancias tan terribles, uno pues no tiene otra palabra, es inexplicable, no puede uno señalar la rabia, la molestia, la condición humana que está allí involucrada. Un gobierno que habla de derechos humanos y mire cómo trata a sus profesionales. Un gobierno que habla de derechos humanos y mire cómo trata a las personas jubiladas, pensionadas. Con sueldos de hambre no se puede sobrevivir. Y lamentablemente esta frase que se ha repetido mucho en Venezuela se transforma en realidad en el caso de esta pareja de esposos profesionales, profesores universitarios. La mujer fallece, lamentablemente, 74 años, él de 83, al borde de la muerte por desnutrición, y uno dice, ¿qué está pasando en Venezuela en este momento? Y en otro orden noticioso, la tercera edición de Marca Venezuela pues reconoce la labor de las diferentes organizaciones sociales y formar ciudadanos con identidad positivamente en Venezuela pues se convirtió en una tarea totalmente difícil, dado que los jóvenes y no tan jóvenes pues se refieren al país con palabras soeces para rechazar ese lugar de origen. Con el apoyo de Marca Venezuela se pretende pues resaltar esas características que enaltecen la entidad de todos los criollos
Esta tercera edición de los protagonistas pues serán las organizaciones no gubernamentales a nivel nacional que trabajan en pro de las comunidades a través de programas sociales, culturales o de desarrollo. Más de 250 instituciones sin fines de lucro se postularon en este evento, que le brindará al ganador herramientas para gestionar de esas gestiones de institución por medio de las empresas consultoras con más de 85 años en el país. Pablo Pacheco, quien es socio principal de esta organización, pues ha comentado que la importancia de esta marca país como imagen de Venezuela, al igual que nadie discute la importancia de la marca de un producto y el esfuerzo que se hace para que sea identificado positivamente, aún con más razón por todas las situaciones que está viviendo, también señala que esta empresa considera estas obras y estas conexiones nacionales y connacionales para poder mitigar esta parte migratoria que se está viviendo hasta el momento. Bueno, y el Consejo Europeo centrará a Venezuela y la defensa de los derechos humanos en este país como una de sus prioridades para este año. Así lo ha decidido el Consejo Europeo, que estableció varias conclusiones en relación al tema de Venezuela. La Unión Europea estará de cerca en iniciativas que están en varios países de África, en Latinoamérica y también en Venezuela. La Unión Europea seguirá siendo proactiva a la hora de abordar la crisis emergente de derechos humanos y denunciar la situación de grave deterioro de la defensa de los derechos humanos en estos países. También manifestó que en cuanto a la Corte Penal Internacional, la Unión Europea ratifica su apoyo inquebrantable al Tribunal de la Haya y anunció que seguirá pidiendo la ratificación universal del Estatuto de Roma y la plena cooperación con la Corte Penal Internacional. Manifiesta también que es necesario que en estos países donde se evidencia violaciones graves al derecho internacional humanitario y violaciones y abusos al derecho internacional de los derechos humanos para facilitar el enjuiciamiento penal de los responsables, se comprometan los países, así como las organizaciones, a llevar ante los tribunales a estas personas violadoras de derechos humanos. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui del Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Barranca, la tierra amable de Colombia, Carlos Uzcategui, el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. Y si no ha leído, no lo ha visto, métase, lea, observe y escuche por la www.siemprevenezuelaweb.com. Bueno, los migrantes venezolanos siguen recorriendo la costa Caribe, el Cesar, el Magdalena y por supuesto La Guajira en ambos sentidos, tanto por la parte suroeste como la parte del noroeste, caminando, pidiendo chances, colas, o a una manera más fácil, los que puedan obtener y tengan el dinero suficiente para trasladarse tanto a Riacha, a Barranquilla, a Cartagena de Indias y por supuesto a Córdoba en el departamento de Sucre. Hoy tenemos un invitado, un amigo desde hace muchos años, educador, periodista, sobre todo político. Se trata del profesor Michel Carrillo, en Barranquilla, Costa Atlántica, donde él nos va a comentar la realidad social, migrante, cómo está en la situación en la capital del carnaval, Barranquilla, viendo el paso a paso de cuántos están entrando, cómo están haciendo, y a su juicio personal, qué es lo que se debe de hacer. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Michel Carrillo, amigo mío desde hace muchos años y por supuesto un gran conductor, presidente internacional de UNACOLVEN y ANACOLVEN en Colombia, representante legal. Saludos y bendiciones para ti, Carlos, para Nancy, para todo el equipo de esta plataforma, ¿no? Felicitarlos por ser tenaces a la hora de la comunicación para todos los venezolanos, cosa que no existe en nuestro país, ¿no? Bueno, quiero informarle que en Colombia siguen transitando alrededor de 1000 venezolanos
diariamente, unos para quedarse, otros para continuar camino hacia otros destinos, valga la redundancia, ¿no? Colombia ha mostrado su interés, ha mostrado su disposición para arreglar, para regularizar la situación de los migrantes venezolanos. Hoy se están entregando a más de 1 millón de venezolanos su estatuto temporal de protección, que es algo así como una cédula de extranjería, que le va a permitir acceder a educación, acceder a salud, acceder al mercado de trabajo, que de manera regular, que eso es muy importante. Agradecido con el gobierno del presidente Duque por esta oportunidad que le ha brindado a la migración venezolana. Creo que ningún país en el mundo ha tenido esta iniciativa como lo hizo el presidente de la República, Iván Duque. Por otro lado, quiero decirles que las últimas elecciones que se hicieron en Venezuela no han significado en ningún momento que la situación mejore o que la calidad de vida del venezolano mejore. Esos son potes de humo hechos por el régimen para seguir en el poder y para seguir haciendo de la suya y para seguir haciendo sus negocios, que no son precisamente generar bienestar para la población. Con respecto al referéndum revocatorio, he dicho en reiteradas oportunidades que ninguna de las salidas pacíficas parece que van a ser la más conveniente para el país. No hay salida pacífica para el país. Esa gente no va a dejar el poder por vía electoral, y si lo hace, bueno, por este mismo medio voy a retractarme y voy a pedir disculpas. Pero hasta el momento no lo veo. Creo que la salida para Venezuela es salida de fuerza, y creo que son los venezolanos y las venezolanas que están fuera del país los que pueden presionar para que esto se dé. ¿Por qué? Porque tienen mayor libertad de maniobra y de organización que los que están dentro de Venezuela, que están llevando, por supuesto, la peor parte. Aunque los que están afuera, no es menos cierto que tienen que luchar mucho para poder salir adelante. Así que no veo que sea el referéndum revocatorio la solución para Venezuela. Los políticos tradicionales del continente advirtiendo sobre la situación en Colombia y lo que está haciendo el régimen venezolano para buscar de alguna manera hacerse del poder en este país. Sin embargo, han hecho caso omiso. Seguimos trabajando, seguimos dando la batalla y seguimos dando la tarea para que en Colombia siga reinando la institucionalidad, la democracia y la libertad. Bueno, observamos todo lo que y escuchamos lo que dijo el profesor Michel Carrillo sobre la realidad sociopolítica, sociomigrante de nuestros venezolanos. Observemos en este video lo que nos indica un migrante venezolano sobre la situación que están padeciendo nuestros migrantes en los aeropuertos y por supuesto en el territorio mexicano. Algo muy lamentable, el venezolano como que hiede, el venezolano como que estorba, el venezolano como que está siendo observado por todos lados. Hay que recordar que en los años 1896, la primera migración que hubo hacia el país, fueron siempre en acogida alemanes, holandeses y por supuesto italianos, españoles, portugueses. El venezolano nunca fue xenofóbico, siempre fue aceptado en Venezuela con mucho cariño y mucho trabajo. Por algo muchas de las empresas o grandes empresas constructoras como la de los italianos, españoles, se dieron y hoy son empresas de éxito. Muchos han cerrado las puertas en Venezuela, como también muchos quedaron y están plegados al movimiento sociopolítico del país. Pero también observamos esta situación real de lo que ha venido sucediendo con el tiempo y en las últimas 2 semanas después del 21 de noviembre. Escuchemos. Hermanos venezolanos, los que quieren emigrar a Estados Unidos, hermanos, si quieren emigrar a Estados Unidos, no lo hagan por avión. No lleguen a México por avión, que se les va a hacer más fácil. No, hermano. En México, llegando al aeropuerto, lo deportan, los devuelven. No pierdan su plata, hermano. En estos tiempos, ahorita no se puede viajar para México en avión, los venezolanos. No sé cómo será con los colombianos, con los peruanos, con los ecuatorianos, con los chilenos. No sé cómo son, pero sí sé al 100% que a los venezolanos
los devuelven. Si salió de Perú, lo devuelven para Perú. Si salió de Colombia, lo devuelven de Colombia. No pierdan su tiempo y su platica, hermano. Si quieren emigrar para Estados Unidos, váyanse terrestre. Yo sé que cuesta bastante, es peligroso y es arriesgado. Pero si van por el aire, llegan a México, de ahí para atrás otra vez. Tengo conocidos que han perdido $4,000 y $5,000 pagando hotel, lo tienen ahí engañado, que se espere, que la vaina, para al final devolverlo. No viajen a México en avión, no lo hagan para que no pierdan su plata y su tiempo. Hagan ese consejo. No hay más nada que decir, es una realidad de lo que estamos observando día a día en territorio mexicano. Vale recordar que hace ya un tiempo atrás uno de los más grandes crímenes que hizo el presidente Hugo Chávez Frías fue cuando torturó, destruyó, lo asesinó a Brito. Recordemos esto con mucha tristeza, pero es una gran realidad. ¿Se acuerdan el dicho que decía prohibido olvidar? Yo lo voy a recordar ahorita, prohibido olvidar a Franklin Brito. Hombre trabajador, con su hacienda próspera, se la expropió Chávez. Hoy en día, ¿qué están haciendo en esa hacienda? Nada, por la maldad. Prohibido olvidar. Y recuerdo que cuando Franklin Brito estaba en el hospital militar, hubo un secuace, uno de los secuaces de Chávez, diciendo que olía a formol. Y nosotros somos los violentos cuando le decimos las cosas en su cara, cuando decimos que ustedes son los violentos, soberbios, altivos. La vida le va a pasar factura, y la familia de Franklin Brito va a sentir la tranquilidad de la justicia. Dios te bendiga, Venezuela. Estos son parte del día. Bueno, la situación entonces que se presenta en este recordatorio a Franklin Brito, de verdad que la gente tiende a olvidar, pero ¿cómo olvidar el caso de una persona que murió en la defensa de sus derechos? Un Franklin Brito que hizo huelga de hambre para defender su propiedad y que a pesar de todo fue prácticamente dejado morir por las fuerzas del Estado venezolano. Por todas las fuerzas del Estado venezolano, me refiero a los tribunales de justicia, me refiero a la fiscalía, me refiero a la defensoría del puesto, me refiero también al propio gobierno nacional en ese momento de Hugo Chávez Frías, quienes de manera indiferente dejaron morir a Franklin Brito a pesar de todas estas circunstancias. Y en otro orden noticioso, Maduro advierte que Tancol está detrás de los secuestros en Barinas. Pues el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que el denominado grupo de terroristas armados narcotraficantes colombianos Tancol está detrás de estos secuestros en el estado Barinas. Ha habido 2 secuestros seguidos en Barinas, esos son los Tancol, los terroristas armados narcotraficantes de Colombia, que nos traen el delito de secuestro desde Colombia y se meten hasta Barinas. Tengan la seguridad, hay una investigación, no me meto en la investigación, pero hay que darle seguridad al pueblo y combatir a las bandas, a los Tancol y a las bandas de secuestradores. Es lo que ha alertado el jefe de Estado venezolano durante una reunión que ha mantenido con el Consejo Federal del Gobierno. Bueno, ¿y qué nos dice Maduro de las bandas que no secuestran sino asesinan? Aquellas de grupos irregulares colombianos que están actuando en la zona de frontera y están asesinando a venezolanos, supuestamente acusándolos de pertenecer a uno u a otro bando. De eso no vamos a hablar nada, de esos venezolanos que no secuestran sino asesinan. Ese sería otro tema de conversación bastante interesante para escucharle al presidente de facto, Nicolás Maduro, porque me parece muy casual que ahora que la oposición ha tomado gobierno en Barinas, ahora sí aparezcan los secuestros y ahora sí aparezcan los grupos delincuenciales actuando en territorio venezolano, en Barinas. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y fue este tema nuestro juramento, Charly Saá y Leslie Grace, quienes han interpretado así este tema para iniciar este segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.
130 son los objetivos del gobierno de Colombia que el régimen de facto de Nicolás Maduro considera como una amenaza. Tal afirmación la ha hecho hoy Manuel Christopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia y desertor de la administración de facto de Nicolás Maduro. Afirma que desde la sala situacional del dictador Nicolás Maduro, a modo de tanque de pensamiento, se diseñan estrategias que promueven el desequilibrio regional bajo la influencia del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Son responsables visibles, pero cerebros geopolíticos y geoestratégicos y geoeconómicos que se encuentran también en Rusia, China e Irán. Los países que aún apoyan al régimen venezolano utilizan sus intereses para depredar los recursos del suelo venezolano, afirma el desertor militar venezolano. Afirma que el próximo objetivo es Colombia y más de 130 objetivos estratégicos que han sido determinados como amenaza para Venezuela. 12 objetivos políticos, 14 objetivos terrestres, 38 objetivos aéreos, 13 objetivos navales, 33 objetivos económicos energéticos vitales. En el departamento de La Guajira, 13 bases aéreas y aeropuertos, 4 instalaciones de infraestructura energética. En el departamento del Cesar, un aeropuerto. En el departamento del Norte de Santander, 5 instalaciones y una infraestructura energética. En el departamento de Arauca, 7 bases aéreas y aeropuertos y una instalación petrolera. Y en el departamento del Bichada, una instalación militar, reveló el jefe de inteligencia venezolano. Muy grave esta denuncia hecha por el exdirector del SEBIN, Manuel Christopher Figuera. Y la delegación de la Santa Sede del Vaticano destacó su participación en el examen periódico universal que realizó las Organizaciones Unidas al régimen de Nicolás Maduro, donde ofreció varias recomendaciones a Venezuela, entre ellas que garantice a los ciudadanos el acceso esencial a los servicios. Estas fueron esas recomendaciones: seguir con los esfuerzos para facilitar el diálogo sincero y libre con todos los interlocutores, promoviendo la reconciliación nacional, incluyendo a nivel local, fortalecer las diferentes políticas que garanticen el acceso a los servicios esenciales, incluyendo el suministro de alimentos, asistencia médica, el derecho a la educación y la calidad. Mejorar las medidas nacionales de lucha contra la violencia penal, sobre todo en el referéndum al ataque extrajudiciales y el uso desproporcionado de la fuerza por las fuerzas civiles y las fuerzas de seguridad, y garantizar el carácter independiente de los aspectos del sistema de justicia, garantizar el sistema a todos para combatir la impunidad y aportar la reparación a todas las víctimas. Esto pues es lo que se viene mencionando y lo ha mencionado la Santa Sede el día de hoy. Bueno, y la Red de Observación Electoral rechaza la convocatoria del CNE para este 26 de enero. La Red de Observación Electoral de la Asociación Civil Asamblea de la Educación rechazó hoy la convocatoria del Consejo Nacional Electoral para este miércoles 26 de enero en torno a la activación de un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Tal convocatoria es a todas luces una falsa oportunidad ofrecida a los electores para que intenten reunir el número de adhesiones requeridas para hacer posible la rehabilitación del mencionado referéndum. La Red de Observación Electoral de la Asociación Civil Asamblea de la Educación ratificó que es imposible reunir el 20% de la recepción de manifestaciones de voluntades en 12 horas, un requisito fundamental para activar el referéndum revocatorio y pautado para mañana por el CNE. En la misiva, la Red de Observación Electoral de la Asociación Civil manifiesta que los directivos del CNE deben cumplir a cabalidad con sus obligaciones constitucionales, en particular con su papel de garantes de los derechos electorales. Y uno se pregunta, ¿por qué convocaron un proceso de firma de más de 5 millones de personas, que es lo mínimo que deben firmar, para un día miércoles? Cuando resulta dificultoso. No la convocaron para un fin de semana. Porque saben que no van a salir, porque saben que la mayoría está elaborando, está mirando cuál es ese recurso económico que puede buscar, porque muchos tienen estabilidad laboral, muchos no la tienen, pero igual ese fue el objetivo principal. Y solamente 12 horas. Generalmente se estima como mínimo 2 días para realizar esta recolección de firmas en un proceso organizado y coordinado por el CNE, pero en este momento, con 12 horas y un día laborable, pues es muy difícil que se pueda recoger esta cantidad de firmas, y eso lo sabe la gente del CNE y Nicolás Maduro, presidente de facto de Venezuela. Y en Siempre en Venezuela, siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura.
Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Saludos cordiales a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción que nos sigue a día los 365 días del año. Hoy tenemos una invitada que nos va a versar el tema de la Ciudad de México. Se trata de nuestra amiga periodista Yadira Lúquez, que está en la ciudad capital, México, y nos va a comentar a su juicio muy personal qué es lo que ha venido sucediendo con la situación migrante en México, donde ella detalla palmo a palmo de lo que ha venido sucediendo. Le hice una pregunta, espero que ella me la responda, sobre el caso de Francisco Javier Arias Cárdenas, embajador, y por supuesto sabemos que el ex gobernador político del 4 de febrero no ha hecho nada por los venezolanos. Le cierra las puertas, no hay una conducta real de lo que está pasando. Pero allá quienes mandan, las mafias, los coyotes y por supuesto el gobierno, no dice nada, tiene temor. Como lo dicen ellos, AMLO no hace nada. Río Grande es la meta de México hacia los Estados Unidos. Bienvenido al programa, Yadira Lúquez. Muy buenos días, saludos cordiales a Alan Peralta, a Nancy Pacheco y a mi gran amigo Carlos Miro Uzcategui y a su amplia audiencia de siempre Venezuela Radio en Colombia y en todo el mundo. Soy Yadira Lúquez, periodista, estoy radicada en México y en estos momentos quiero hacer exponer la situación que está pasando, que está viviendo el venezolano que quiere venir a México por diferentes causas, bien sea por viaje de placer, estancia corta aquí o estancia para trabajar o pedir refugio o cualquier otra modalidad legal para estar en México. Ya todos sabemos que hay una nueva medida que del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a el ingreso de venezolanos a México, lo cual limita su ingreso, pues porque es una visa, por cierto, bastante compleja para sacarla y bastante costosa. Entonces el gobierno mexicano no encontró otra forma de frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos que prohibir, prácticamente es una prohibición, o restringir el ingreso de venezolanos aquí a territorio mexicano, cuando realmente la población, si nos podemos ver, la población es bastante corta, si nos podemos a comparar la cantidad de venezolanos que entra con la cantidad del resto de latinoamericanos, sobre todo centroamericanos, haitianos, y suramericanos, colombianos, brasileros, en fin. La medida ha sido solamente para restringir el ingreso de venezolanos, supuestamente, y según yo entiendo, esto es para complacer las peticiones que Estados Unidos le ha hecho a México para que controle el flujo migratorio, pero no solamente de los venezolanos, deberían de ser de todos los que entran por esta tierra, por vía aérea para ingresar, porque realmente la mayoría, yo creo que un 80% de las personas que vienen a México, indistintamente, no solamente el venezolano, viene a pasarse para la tierra de Tío Sam, como dicen, porque es la tierra de las oportunidades y ese es el país que está recibiendo una cantidad enorme de migrantes, un flujo migratorio que se ha extendido o se ha intensificado en los últimos tiempos, pero parece que con la peor parte salieron los venezolanos porque son los únicos que tienen que presentar una visa mexicana para entrar al territorio mexicano. Ok, respecto a específicamente al tema de la población, de la cantidad de venezolanos que entran, tengo unas cifras acá que son aproximadas. Las que conseguí y que puedo, comparar, hacer un análisis comparativo entre el 2020 y el 2021, en el primer semestre de cada año. En el 2020 tenemos una población de 52.948. Esa cifra se incrementó a una población estimada en el 2021 de visitantes de 83.000 venezolanos. Eso supuestamente que es un incremento bastante significativo. Pero aparte de eso, tenemos que los venezolanos ocupan el cuarto lugar en la lista de los 10 primeros países con más viajeros aéreos hacia México.
Entonces los 3 primeros puestos los ocupa Estados Unidos, Colombia, Brasil y de último Venezuela. Esto según una unidad de la unidad de política migratoria de la CEGOT, que es del gobierno, una institución del gobierno nacional. Entonces esa es la cantidad que se estima más o menos. Si nosotros nos ponemos a hacer comparaciones, vemos que obviamente México no va a solucionar su problema de flujo migratorio excesivo, según ellos, con la aplicación de una medida como esta, de una visa solamente a los venezolanos, porque sabemos muy bien que los viajeros no solamente son venezolanos, de Latinoamérica, entre Centroamérica y Sudamérica, hay de muchos países. Finalmente, quiero exponer lo que también nos preocupa, y es que hacer un llamado a los organismos internacionales. Nosotros no hemos escuchado, ni hemos visto en ningún medio, ni digital, ni impreso, en ninguna parte, digamos, documentos o pronunciamientos respecto a este tema, ni siquiera de la Human Rights Watch, ni de ONU, ni de OEA, ni siquiera de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ni el propio gobierno mexicano. Pues la embajada nuestra, ellos apelan a que México es un Estado soberano y aplica lo que ellos les dé la gana de aplicar. Esa es la respuesta que en una oportunidad me dio la embajada mexicana respecto a la retención de un poco de migrantes en el aeropuerto. Lo cierto es que lo que sí se va a incrementar es con esta medida de aplicar solamente a los venezolanos una visa para entrar a México. Te aseguro que sí se va a incrementar los actos de corrupción, porque si ya se venían dando, ¿verdad? Si ya ustedes saben que los coyotes, que son los que se encargan de pasar para allá a los venezolanos una vez que llegan a Venezuela, hacen un paquete para viajeros, que incluye incluso lo que se tiene que pagar dentro de el aeropuerto de México para que la persona pase sin ningún problema. Digamos, eso es una multa bastante grande. Bueno, para todos ustedes y a su juicio muy personal, para que reflexionen, sepan lo que está pasando actualmente en el territorio mexicano. Es algo muy triste, muy de terror, cómo sale el venezolano ya hacia las ciudades de México, vivir escondidos, sin un sello, sin un pasaporte legal. Muchos han ido desde Colombia hasta diferentes sitios de Centroamérica, coger un vuelo charter o seguir a pie o ir en rumbo en un aerobús. Algo muy delicado, muy triste, sobre todo para nuestros niños y adultos mayores. A muy pocas horas de lo que pudiese ocurrir con el caso del referéndum revocatorio. Lamentable situación, una irrealidad sociopolítica en Venezuela. Rompen los escaños, le hacen la cruz, y sobre todo por el caso del venezolano que no puede votar, que está fuera del país, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eso es imposible, una locura del emperador. Y observamos con mucha arrogancia el tema, como ha convocado el amo del Valle, Diosdado Cabello, amenazando de nuevo con una lista Tascón. Se llamará la lista Cabello, y en su cabeza quedarán sus ideas y, por supuesto, la maldad de este personaje oscuro del régimen de Nicolás Maduro. Políticas que habían estado evaluando de manera permanente esta solicitud han hecho público ya su rechazo ante toda la acción adversa en contra de la activación del proceso revocatorio. Es importante señalar que nosotros no avalamos el cronograma electoral. Por lo tanto, nosotros no estamos llamando a asistir el día miércoles. Nosotros estamos esperando que haya una rectificación del cronograma para hacer el llamado para que la gente vaya cuando realmente tiene que ir, que es lo que a partir de los parámetros que se establecen en el reglamento. Lo tenemos todo muy clasificado de lo que ha hecho Diosdado Cabello, lo que empiezan a hacer con esta nueva lista Tascón. No irán al referéndum, sí irán. Esperemos, amanecerá y veremos. Esperemos que la situación cambie de parecer, que pase un milagro, pero es la realidad de lo que está sucediendo actualmente en el país. ¿Va o no va? Bueno, señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Bucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.
Bueno, y este fue el reporte de Carlos Uzcategui y el Miura desde La Guajira Binacional. Seguimos con más información. Y Venezuela avanza a poco en el establecimiento de las cadenas de mando en caso de las violaciones graves de derechos humanos, pues el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos observó pocos avances en este establecimiento de esas cadenas de mando de las diferentes responsabilidades de las autoridades superiores por la violación grave de estos derechos humanos que se ha documentado en Venezuela. La oficina a cargo de la expresidenta chilena Michelle Bachelet presentó sus observaciones sobre Venezuela recopiladas en un informe presentado en el 44º periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos. La oficina señaló que continuó su diálogo periódico con el Ministerio Público venezolano y que observó algunos avances en la actuación judicial, incluida la investigación de 79 casos documentados de presuntas ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad y 18 muertes en este contexto de las protestas. También determinó, sin embargo, que no se ha dictado ninguna sentencia definitiva. Bueno, definitivamente esta situación de la violación de derechos humanos en Venezuela y la condición de Venezuela como país corrupto son las noticias más importantes del día de hoy en materia internacional con visión a Venezuela. Venezuela se ubica, después del informe de hoy de las Naciones Unidas, como uno de los países que no están incumpliendo las normativas y las recomendaciones de los países en relación a la materia de derechos humanos. Pero también aparece hoy en un informe sobre los países más corruptos del mundo, y en el indicador de transparencia internacional Venezuela se ubica prácticamente liderizando esta lista, conjuntamente con Somalia, Siria y Sudán del Sur. A ese nivel nos ha llevado el régimen de Nicolás Maduro. Y a esta hora vamos a la pausa comercial y musical, pero queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM en el Control Master, a John Camacho, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miura y a toda esa amable audiencia. Ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, el farolito con el grupo Vos Veis, que nos permite iniciar así la segunda hora del programa a esta hora, llevándoles a ustedes informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas y también esa visión que tenemos desde la migración para todo el mundo. De verdad, también queremos saludar la incorporación a esta hora de 91.5 FM Aruba Estéreo, emisora que se integra a nuestra señal. Bueno, iniciamos nuestra segunda hora con una conversación, con una entrevista que vamos a tener con Elías Cáceres. Él es licenciado en Ciencias Políticas y es también el director, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Fundaredes. Elías, muy buenas tardes, bienvenido al programa Venezuela Siempre Venezuela. Muy buenas tardes, un placer poder estar aquí con ustedes y nada, agradecido con la invitación. Ha ocurrido algo importante con Fundaredes. Evidentemente tenemos que hablar de la detención de su coordinador general, el profesor Javier Tarazona, pero todo lo que ha dicho Fundaredes desde hace prácticamente 3 años se ha cumplido. Dijo y alertó sobre la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano, alertó sobre el avance de estos grupos irregulares en territorio nacional y también señaló las graves dificultades que tenían los defensores de derechos humanos para ejercer sus labores en zonas de frontera. Sobre estos temas, ¿qué nos puede señalar? Bueno, Fundaredes se ha caracterizado desde más el año 2005 en una organización en denunciar el tema de la presencia de los grupos armados irregulares en Venezuela, en el territorio venezolano. Actualmente ya son 21 entidades de Venezuela donde se ha confirmado la presencia de estos grupos armados, como tú lo decías. Se informó y lo que hemos dicho pues se ha confirmado con el tiempo. Y podemos ver en regiones cómo los grupos operan sin ningún tipo de regular o ningún tipo de restricción por parte del Estado y andan como a cancha libre, y pues es una actividad que se ha venido siempre denunciando por parte de nuestra organización. El tema de nuestro director general, Javier Tarazona, el pasado 2 de julio del 2021, por el mismo hecho y las actividades que te estoy comentando, de poder denunciar, de poder visibilizar todo lo que hoy se vive en el país, todas las carencias que hoy vive el venezolano, fuimos víctimas de una detención arbitraria
donde hasta el día de hoy están cumpliendo 207 días de la detención arbitraria de Javier Tarazona, y pues Fundarredes no se detiene, sigue haciendo el trabajo con el objetivo de seguir construyendo el tejido social e informar a toda la comunidad internacional lo que hoy se vive en el país. Ustedes fueron una de las organizaciones nacionales que presentó también informes de apoyo para la evaluación universal que hizo Naciones Unidas durante el día de hoy a Venezuela. ¿Se sienten satisfechos con lo que hoy se comentó, se dijo, se afirmó y se solicitó en esta actividad? Realmente estuvimos muy atentos, de la organización estuvimos presentes en la actividad que se llevó hoy en la ONU. Fundarredes presentó el informe, cual fue aceptado y fue revisado por parte de las organizaciones. Fundarredes presentó un informe único como organización, tocando 3 temas fundamentales, que es la presencia de los grupos armados irregulares en Venezuela, el conflicto armado en Venezuela y la desaparición forzada y detención arbitraria de Javier Tarazona. Escuchamos con mucho detalle cada intervención de cada estado y se evidenció lo que por años se ha denunciado, el tema de que la situación es irregular en derechos humanos en el país y bueno, en todo el estado. Está bien, la labor de los defensores de derechos humanos, la labor de ustedes, ¿se ha visto más restringida con la detención de Tarazona o simple y llanamente se han conformado con detener a su líder? Realmente, bueno, nosotros siempre hemos trabajado y hemos hecho nuestra labor con bastante precaución y con bastante detenimiento en lo que nosotros hacemos. El hostigamiento no se detiene, aún sigue, y siempre nosotros nos mantendremos firmes con el objetivo de seguir cumpliendo con nuestra labor social, comunitaria. No simplemente es el hecho de denunciar, nosotros también hacemos trabajo con las comunidades, tenemos trabajo con la educación, con el tema ambiental. El trabajo de Fundarredes es muy amplio y debemos seguir cumpliendo con el objetivo y con el rol que sigue siendo nuestro director, el tema de seguir denunciando y visibilizando lo que hoy vive el país en todas las esferas, porque no solamente el tema político, es una emergencia humanitaria compleja que hoy vive el país y que el mundo debe estar claro de lo que hoy estamos viviendo en el país. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre el tema de el trabajo de defensa de derechos humanos? Hemos visto cómo la Unión Europea, hemos visto cómo voceros de diversas organizaciones se siguen pronunciando prácticamente a diario, solicitando la libertad de Javier Tarazona, pero el gobierno parece hacer caso omiso a esta presión internacional. ¿Cómo ven ustedes el futuro inmediato en la materia esta de la liberación de Javier Tarazona y la actividad que ustedes están desarrollando? Como te estaba comentando, hoy se cumplen 207 días de la detención. La audiencia preliminar fue diferida más de 10 veces, y el cual pues no han tenido un juicio claro y legal y directo. Se le está acusando de delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria. Actualmente es una labor fundamental ser defensor aquí en Venezuela. Sin embargo, no nos vamos a detener, seguiremos avanzando, seguiremos cumpliendo el rol que nos caracteriza de ser esa voz de los que hoy no tienen voz por tantos detenidos arbitrariamente, porque no solamente es el caso de Javier, hay muchísimos presos políticos, más de 200 presos políticos que hoy en Venezuela no tienen voz, y nosotros seguiremos denunciando lo que hoy se vive en el país. Ustedes que ya mencionaste, que sin embargo también sigue siendo vital para el país, como la defensa del derecho ecológico, de la protección del medio ambiente, también ustedes están trabajando en esa área. La destrucción que está ocurriendo en el Amazonas venezolanos, ¿qué nos puede avanzar sobre este tema? Actualmente Fundarredes tiene un observatorio de ambiente que se llama Proyecto EPA, que se basa en el tema específico, en lo que está ocurriendo hoy en el arco minero del Orinoco, el tema de la minería ilegal, de los grupos armados irregulares, ya sea de origen venezolano o de origen extranjero, operan en las minas, realizando actividades ilícitas e ilegales, donde hay complicidad por parte de empresas militares, donde hay complicidad por parte del Estado. El tema también de los derrames petroleros en el lago de Maracaibo, que es un tema complicado que hoy en día no se detiene, no se presta atención por parte del Estado. Y bueno, el Estado sigue violando nuestro derecho a tener un ambiente libre y sano.
Cuando hablas del tema de derechos humanos ambientales, no solamente estamos hablando del presente, estamos hablando del futuro. ¿Venezuela está concientizada de esta realidad? Actualmente no. El pulmón que tiene Venezuela, que es el tema del arco minero del Orinoco, realmente es un tema muy delicado. Ahorita, actualmente en Venezuela, no simplemente es la educación ambiental en tema de reciclaje, sino es el tema más allá, que es un tema profundo, como lo es la deforestación. El manejo del mercurio en el arco minero del Orinoco produce un daño increíble al ecosistema, produce un daño increíble también a las zonas, a las comunidades indígenas que están ahí, las comunidades de los ciudadanos que viven cerca de esta zona, de este territorio minero, que hoy en día afecta de gran manera, provocando así inmigración forzada, desplazamientos y empoderamiento de los grupos armados en estas zonas, produciendo, como te estoy contando, un efecto ambiental, un efecto de una crisis ecológica, un efecto de una crisis económica, porque a los ciudadanos les toca producir o trabajar la minería de una manera ilegal para poder buscar el sustento para el hogar. Uno de los temas que ustedes han tratado a través de los últimos años ha sido la materia de educación y servicios también. ¿Cuál es la situación actual que se presenta en el país en plena pandemia, en plena situación de inicio del proceso escolar en Venezuela en este año? Venezuela, el Estado respondió en el examen hoy en el EPU, informaba de que Venezuela cuenta con una educación de excelente calidad, donde producto de la pandemia sigue sin detenerse las universidades, las escuelas, que las escuelas están recibiendo todos los productos necesarios para poder comenzar las clases presenciales, el tema del PAE, que es los alimentos en las escuelas públicas, y realmente no es así. Hay informes por parte de organizaciones, tanto de Fundaredes como de otras organizaciones, donde denuncian la realidad que hoy vive el sistema educativo venezolano, donde las universidades públicas hoy están en total abandono, donde la anarquía reina en esas universidades, donde está la soledad, donde no hay las condiciones para poder ejercer la profesión de la docencia. Los educadores no quieren ejercer esta labor producto de sus condiciones económicas, y realmente es una crisis, como te lo comentaba, es una emergencia humanitaria compleja en todos los sentidos de lo que vive hoy Venezuela. Tema ambiental, tema político, tema educativo, tema de los servicios públicos, cortes de energía eléctrica. Tenemos monitores, Fundaredes tiene un monitor en cada estado fronterizo, y el caso por lo menos de la región del Zulia, pero informan de que hay cortes de energía de más de 12 horas, y el Estado sigue sin garantizar estos derechos a los venezolanos. Los casos más emblemáticos de Fundaredes es el que se venía desarrollando a través de Juan de Dios allá en Falcón, las denuncias sobre la desaparición de venezolanos en alta mar. ¿Qué información tiene sobre este tema? ¿Han avanzado las investigaciones o se encuentran paralizadas como lo denunciaba Juan de Dios? No, como te dije, el trabajo va a continuar, el trabajo de nosotros continúa. Actualmente estamos preparando un informe sobre ese tema porque las noticias no paran, la migración venezolana sigue sin detenerse y han aumentado los casos de las embarcaciones que se desaparecen, que agarran de manera ilegal y buscan otros rumbos. En los próximos días estaremos sacando un informe especial sobre este tema para seguir visibilizando lo que hoy se vive en las costas también de Venezuela. Bueno, finalmente, una pregunta ya de carácter personal. Como defensor de derechos humanos, sin importar el cargo que puedas tener, ¿qué sientes cuando ves a un Estado que parece avasallar todos los derechos de los ciudadanos sin dejar ni siquiera oxígeno para los derechos fundamentales o esenciales? Yo considero, como tú lo dices, en tema personal, ser defensor de derechos humanos debe ser defensor en un Estado donde vulnera los derechos, y el mejor ejemplo es en Venezuela. Por eso ejercer el rol de defensor de derechos humanos es primordial, hacerlo por lo menos en el Estado venezolano, donde vemos, como tú lo dices, día a día cómo el Estado no garantiza ni el más mínimo derecho fundamental de nuestros derechos como condición de ciudadanos aquí en el Estado, y nos motiva, en el caso personal me motiva, tengo 23 años,
y me motiva a seguir en esta carrera, me motiva a seguir adelante. Y un caso muy importante, y es como lo tenemos como lema aquí en Fundarredes, ser voz de los que no tienen voz. Hoy en Venezuela pasan muchísimas cosas que por ser censurados los medios de comunicación siguen sin saberse, siguen sin informarse, muchísimas irregularidades, ilegalidades, que hoy el rol del defensor de derechos humanos debe ser prioritario para el país. Bueno, muchas gracias, Elías. Elías Cáceres, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Fundarredes. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Bueno, seguimos entonces en Venezuela siempre, siempre Venezuela. La situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela es bastante complicada, porque se han convertido en objetivos políticos, no solamente del Estado venezolano, sino de las organizaciones irregulares que de alguna manera avalan a este Estado que ha caído en manos de una mafia, este Estado venezolano que ha caído en manos de una mafia que no tiene escrúpulos a la hora de acusar, perseguir, hostigar, agredir a defensores de los derechos humanos. Y por eso que esa labor en Venezuela es un reto que pone en riesgo la propia integridad de la vida, la propia integridad moral, la propia integridad ética. Y en otro orden noticioso, no se puede garantizar el secreto de las personas que participen en el revocatorio. Pues esto es lo que ha mencionado el rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, que no se puede garantizar este secreto de estas personas que participen en ese revocatorio debido a que no hay una auditoría en la plataforma. Desde el lunes que se introdujo esta solicitud, que hubo además esa aprobación rápida en la propia jornada, se dijo que se flexibilizaría el reglamento para facilitar el ejercicio del derecho constitucional. Había la expectativa de que se aumentara el número de días y que se permitiera esta actualización del registro electoral. Por eso, al final, no se ha concretado en absoluto nada, a pesar de las propuestas que se han hecho para facilitar este ejercicio del derecho de revocar este gobierno de facto de Nicolás Maduro. Bueno, pero fíjense esto, simplemente con una decisión, no un día, 2 días de recolección de firmas, hubiese cambiado muchísimo el panorama. A lo mejor la gente se hubiese animado si hubiese colocado los días entre un sábado y un domingo, como era lo lógico, lo normal. Pero el Consejo Nacional Electoral decidió buscar una vía complicada, una vía difícil, una vía que desde un primer momento se sabía que no se iba a alcanzar la meta debido a la brevedad del lapso y a la inconveniencia del día. Entonces ahí está la circunstancia. Este referéndum revocatorio fue saboteado desde el interior del Consejo Nacional Electoral, representando también los intereses de un gobierno de facto que le teme a la voluntad popular, porque si esto lo hubiesen hecho en esas condiciones un sábado, domingo y un fin de semana, tenga la plena seguridad que no se recolectan 5 millones de firmas, se recolectan muchas más firmas de venezolanos dispuestos a enfrentar incluso a esas amenazas de Diosdado Cabello y su grupo. Y Nicolás Maduro ha anunciado que va a aumentar y va a incluir el salario de bonos otorgados a través de la plataforma Patria. Tenemos que salariar y aumentar el monto de esos bonos Patria. Vamos a ir trabajando con las 2 manos para convertir la riqueza en salarios. Ojalá este año, con la inflación más baja en esta década, es lo que ha venido denotando durante esa reunión del Consejo Federal de Gobiernos. También destacó que para este año se proyecta ese crecimiento del 4%, sigue reiterando que ese 4% en cooperación a lo que fue el año 2021, apostar al crecimiento de la economía real es apostar a que el país tenga una mejor calidad de vida. Bueno, vean ustedes esto de salarización. O sea, ¿qué quiere decir Nicolás Maduro con eso? ¿De qué o sea, cómo explica? Esa es una manera rimbombante de disfrazar una realidad. ¿Cómo explica el término salarización? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? O sea, ¿eso qué significa? ¿Un incremento directo del salario? ¿Una transformación en bonos petro? ¿Una criptomoneda? ¿Qué es eso de la salarización? Porque seguimos hablando en bolívares, devaluados, cada vez más devaluados. Seguimos hablando en una dolarización de la economía y él, en vez de aclarar, lo que hace es oscurecer el panorama. Es pura palabrería vacía. Alonso Moleiro, periodista venezolano,
Comenta el caso de este profesor, de esta familia, los dos docentes en la ciudad de Mérida, señalando lo siguiente: una persona que presenta un cuadro de deshidratación no necesariamente ha muerto por hambre. En uno de los dos casos parece que hubo infarto. El profesor era una persona mayor y enferma. También, por otro lado, la deshidratación y la subnutrición en ancianos es más común de lo que se piensa, sobre todo cuando viven solos. Tengo una tía que acaba de fallecer y presentaba las dos cosas. Lo asistíamos regularmente y no lo sabíamos hasta que se le hizo el examen médico. Una cosa es que dos ancianos presenten cuadros de deshidratación y mala alimentación, otra que hayan muerto de hambre o por inanición. Señala Alonso Moreiro, quien, destacado periodista venezolano, quien considera lamentable los hechos presentados, pero también afirma que hay que darle su verdadero carácter. Hay una condición allí. Yo, sin embargo, sigo diciendo, con los salarios de hambre, con los ingresos de hambre que tienen los jubilados y los pensionados en Venezuela, es imposible tener siquiera un nivel de nutrición adecuado y mucho menos las medicinas necesarias para su atención. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, a 4, Holocausto de Amor. La organización 4 Venezolanos nos ha presentado ese tema durante la tarde de hoy. Con ese tema iniciamos el último segmento, la última porción de la torta de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y el secretario general de Alianza del Lápiz, Eris Ondarroa, advirtió el día de hoy que el hambre está mutilando el aprendizaje de los niños venezolanos, por lo que responsabilizó al Estado y a la complicidad que tienen los partidos del denominado G4. Según el político, este sector de la oposición recibe los recursos de organismos internacionales destinados a la ayuda humanitaria mediante las diferentes organizaciones fachadas que no terminan llegando a quienes más lo necesitan. Ha resaltado que el Lápiz quiere que los niños coman para que puedan aprender. Por ello, reiteró la necesidad que se conviertan y que los colegios existan los comedores para así poder salvar ese capital humano del país. ¿Hasta cuándo el gobierno nacional y los señores del G4 van a seguir con su política barata que no resuelve los problemas a los niños y a las niñas y adolescentes del pueblo venezolano? Necesitamos que los niños coman para que puedan aprender. Hoy estamos hipotecando el futuro de la nación y de cada niño venezolano. Un niño que está desnutrido pierde totalmente las habilidades y capacidades cognitivas para recibir este conocimiento. Esto lo ha dicho el activista social en una rueda de prensa. Bueno, les comento lo siguiente. Cuando estuvo el gobernador electo, en ese momento gobernador electo, ahora gobernador vigente del estado Barinas, Sergio Garrido, le preguntábamos a Sergio Garrido cuál era la situación de la infraestructura, de las instalaciones de la gobernación del estado Barinas. Una vez habían salido del poder, él le decía, bueno, estoy todavía haciendo la evaluación. Me han mandado un video sobre esto y de verdad es que es increíble. Desmantelaron todos, pero todos los aires acondicionados de la instalación de la gobernación del estado Barinas. Todos fueron desmantelados, es decir, le sacaron pieza por pieza, se tomaron el tiempo de sacar pieza por pieza. Lo único que quedó fue el cascarón y la base, donde van asentados los aires acondicionados que alimentan varios sistemas internos dentro de la gobernación del estado Barinas. Y uno se pregunta si esto es ya la naturaleza chavista, forma parte del intrínseco de la naturaleza del chavista, robar, porque lo mismo ocurrió en alcaldías que perdieron, lo mismo ocurrió en otras gobernaciones que perdieron, lo mismo ha ocurrido en otras ocasiones antes. En la gobernación del estado Táchira, cuando perdieron las dos veces que perdieron, ocurrió lo mismo. Robaron, desmantelaron, saquearon. Y en la del estado Zulia, precisamente, hablábamos con el jefe de prensa y decía que no quedó absolutamente nada de lo que es una sala de prensa. No quedó ni una cámara, no quedó un computador, quedó totalmente vacío. Es más, se llevaron los switches de la luz. O sea, hasta eso se llevaron. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde llega la conciencia de estos representantes del chavismo en Venezuela? Para ellos es robo y saqueo o tierra arrasada. Hace como los hunos, cuando se retiraron de Roma, quemaron Roma. Bueno, esto no la queman, esto la saquean de una manera vulgar, asquerosa, porque eso es asqueroso, porque no están saqueando
un bien propiedad de un opositor, están saqueando bienes de todos los venezolanos, recursos de todos los venezolanos. Y cuando eso ocurre, ahí es donde debe estar el fiscal general de la nación actuando y declarando y diciendo vamos a meter preso a todas estas personas que saquearon y robaron. En Barinas ocurrió el caso de 5 opositores que fueron a protestar frente a la casa de una connotada chavista, le criticaron, le invadieron la propiedad y ya el fiscal los tiene en proceso a estas 5 personas. Cuando el fiscal general de la nación, Tarek William Saab, va a salir públicamente a decir vamos a detener a fulanito, perencejo y sutanejo por haber sustraído bienes del Estado venezolano? Mientras esto no ocurra, vamos a seguir señalando que parece que genéticamente, cromosómicamente, la actitud de estas personas del chavismo en el poder es la de robar, la de actuar en esa manera, la de cumplir una labor de saqueo del país, porque ya que no puede, los grandes están saqueando de manera desaforada, también los pequeños parece que se han acostumbrado a hacer sus pequeños robos para cumplir así la lógica del chavismo, que es si tienes el poder lo disfrutas y si lo pierdes lo robas, lo saqueas. A esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. En este momento estoy con una paisana, ¿me dice su nombre? Lisette Palma Castillo. Alet, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Antímano, Caracas. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste acá a Arauca? Desde el año 2015. ¿Y por qué te viniste? La situación económica, ya era difícil el acceso a los alimentos, a la medicina. Se hizo un cuesta arriba. ¿Y a qué te dedicabas allá? Allá trabajaba por mi cuenta, trabajaba en una tienda, atendiendo al público. El dinero nos alcanzaba para muchas cosas, mi esposo también trabajaba. Llevaban una vida normal y estable. ¿Y por qué se decidieron por Arauca? Primero porque tenemos familia acá. Mi abuela es nacida, criada aquí en Arauca. Ya nosotros anteriormente estuvimos aquí. Estuvimos muy pequeños, luego emigramos a la ciudad a la edad de 18 años aproximadamente. Y pues volvimos de nuevo. El buen hijo vuelve a casa después de muchos años debido a esa situación. A la situación política, económica. Y queríamos un mejor futuro para nuestros hijos y nosotros como personas, claro está. ¿Con quién te viniste? ¿Con tu esposo, tus hijos? Mi madre, mi esposo, mis hijos, mi padre que ya falleció. Actualmente estamos acá. ¿Y cómo los recibió Arauca? ¿Cómo los ha recibido la gente de Arauca? Al principio fue duro. Para cualquier persona que migra a otro país es duro. Pero por parte de la familia fue grato, fue lleno de amor. Hubo mucha comprensión. Fue difícil al momento del trabajo, pero poco a poco nos fuimos adaptando. Nosotros los venezolanos tenemos eso de adaptarnos a cualquier situación y adelante. ¿Te costó al principio lograr entrar al mercado laboral? Sí, muchísimo. No era por los conocimientos, sino por el tema de la nacionalidad. Sí, a pesar de que tenemos nacionalidad de acá, pues igual sigue siendo como una piedra de tropiezo, porque muchos piensan que venimos a quitar o a desplazar empleo y no es así. Pienso que el sol sale para todos y que Dios nos acobija a todos. ¿Tú tienes nacionalidad colombiana? Sí, señor. ¿Y eso te ha facilitado o se te ha hecho también difícil como cualquier venezolano? Me ha hecho un poco difícil porque aquí basan a veces en de dónde naciste, si eres Venezuela o eres araucano. No todos, pero sí he vivido algunos momentos de ese rechazo por simplemente ser nacida en Venezuela. ¿Y qué le dices tú a las personas que en ese momento te han mostrado algo de rechazo? ¿Qué le? No, simplemente les digo que no estamos acá porque queremos, sino que es una situación y les recuerdo, a veces les hago una breve reseña de que en Venezuela hubo mucha gente de todas clases y que a veces la vida nos da vueltas
y no todo el tiempo tenemos que estar del lado de allá, sino también ponernos del lado de acá, hacer una balanza. Y aquí en Colombia, ¿a qué te estás dedicando? Aquí en Colombia he tenido muchos conocimientos, estudié nuevamente, he hecho muchos cursos, atención al cliente, me han brindado la facilidad académica. He trabajado también en casas de familias, no me arrepiento porque es un trabajo honesto y todo trabajo pues tiene su reconocimiento. Actualmente acá me dan la oportunidad en Capital Estéreo y estoy practicando máster, locución, y yo digo que es eso, el día a día es, no importa de dónde vengas, sino las ganas de seguir adelante, las ganas de adquirir conocimiento y el empeño que tú le pongas a las cosas puede romper barreras. ¿Te dejaste familiares allá en Venezuela? Sí, dejé tías, primos, mucha familia querida en Caracas. Cuando te comunicas con ellos, ¿qué te dicen? ¿Cómo está la situación? Está difícil para adquirir los alimentos porque se maneja el dólar, no se ve el bolívar en ninguna de sus presentaciones monetarias, pero al menos a veces se hace solo para comer o medio comer, porque no es que se come como debe comerse, se medio come. Ahora, tú en este tiempo que estás acá, ¿has tenido la oportunidad de ir nuevamente a Venezuela? No he podido volver a mi país. ¿Deseas volver? Claro que sí, todos los que somos de allá necesitamos y queremos volver a Venezuela. ¿No te quedarías en Colombia, te irías? De mejorar la situación. De mejorar me iría, claro, allá están mis raíces, allá está mi familia, allá crecí, allá me desenvolví. Acá no digo que me ha ido mal, me he desenvolvido, le doy las gracias a los hermanos colombianos, a los que me han conocido, saben quién soy, pero nada como tú estar en tu tierra. ¿Qué decirle a nuestros paisanos, a nuestros hermanos que nos están viendo y que en este momento tienen planes de salir de Venezuela? ¿Qué le recomendarías? Primero, asesorarse legalmente, asesorarse en cuanto a los niños, las personas, cómo viajar, qué implementos llevar, no cargarse de tanta maleta, que eso es lo que hace más peso. Ubicar una ciudad o al país y ver cómo es la situación allá legalmente, cómo los van a recibir, porque da tristeza y dolor cuando vemos en noticias quemaron, mataron, asesinaron, porque somos personas, no somos animales, y no estamos huyendo porque queremos, sino por una situación que ya no está en las manos de nosotros. ¿Qué enseñanza te ha dejado toda esta situación que nos ha tocado vivir a los venezolanos? Que debemos pensar, debemos aprovechar los espacios políticos, no dejar que las personas que están en el poder político decidan o tomen la decisión por nosotros los venezolanos. Nosotros también tenemos derecho a votar, a pensar, y lo que yo ahorita actualmente le digo a las personas es: ejerzan el voto con legalidad, no se dejen comprar la conciencia, porque las consecuencias son estas. Por unos pagamos todos, y muchas veces esos todos no tenemos la culpa, porque en mi particular a mí me enseñaron al blanco blanco y al negro negro. ¿Tú en algún momento llegaste a sentir afinidad por los que hoy gobiernan Venezuela? Sencillamente no. Recuerdo mucho que cuando estaba en cuarto año, lo cursaba aquí en Guasdualito, le dije a mi mamá: se montó Hugo Chávez Fría y se acabó Venezuela. Mi madre me dijo: tú no sabes política. ¿Tenías esa visión de...? Exacto, porque ya nos hablaban a nosotros, ya en cuarto año tú mirabas la historia de Venezuela, cómo era, cómo se desenvolvió un político, ya sabías de Caldera, de Carlos Andrés, y yo crecí yo soy del 81 exactamente, y tú miras los cambios de esa época y los de ahora y son enormes. Esa era una Venezuela que todos la teníamos y no sabíamos lo que teníamos. ¿Qué enseñanza te ha dejado a ti en lo particular esta situación? Tener madurez política, conciencia para votar y saber elegir los que van a regir nuestro país. Es lo más importante, no dejarse llevar por el fanatismo o porque yo conozco a fulano y me va a conseguir un puesto, no. Elijamos con conciencia, porque no es el futuro de los solo jóvenes, de los ancianos, de los adultos y de los niños. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros para Siempre Venezuela. Gracias a ustedes y a todos nuestros hermanos venezolanos que sigan luchando. No es fácil, es difícil, es sumamente difícil migrar, pero confiemos en Dios y esperemos
que algún día nuestro país, no muy tarde, se arregle y podamos volver. Excelente. Bueno, mis amigos, una historia más de una hermana de Caracas que está en esta zona de frontera luchando por destacarse, por ganarse un puesto. Y bueno, nosotros nos place estar en la calle llevándoles a ustedes este tipo de mensajes que, como sabemos, nos ayudan a otros hermanos también a motivarse y a seguir adelante. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Este fue el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos. Seguimos con más información. Y continúan los enfrentamientos en la línea fronteriza Apure-Arauca, pues esos enfrentamientos en línea fronteriza del estado Apure, Venezuela, y el municipio de Arauquita del departamento de Arauca en Colombia se mantienen al día de hoy. Según reportó el medio colombiano La Voz del Río Arauca, los hechos violentos se presentaron desde las 7 de la mañana, cuando los habitantes de Arauquita reportaron en sitios como La Victoria, Los Arenales, La Osa y El Ripial. El medio local asegura que allí estarían enfrentándose nuevamente las guerrillas colombianas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las Fuerzas Armadas venezolanas que repelen esas acciones en estos sectores armados. En los últimos días se ha intensificado el fuego cruzado entre las partes, por lo que tanto en la noche como durante el día pues se siguen manteniendo estos enfrentamientos en este territorio, en el territorio colombiano y en el territorio venezolano. Hasta el momento la Fuerza Armada Nacional FAN no se ha pronunciado al respecto de este tema. Bueno, y la Fiscalía de Colombia informó durante el día de hoy que capturaron en Bogotá a Luyer Ordóñez, alias Linares, quien supuestamente reclutaba jóvenes universitarios para llevarlos a campamentos de las disidencias de la FARC en Arauca y en Venezuela. Por medio de la red social Twitter, el organismo colombiano detalla que el material de prueba da cuenta que él mismo habría auspiciado y financiado a redes que protagonizaron los hechos violentos en Bogotá entre el 2019 y el 2020, en los que hubo bloqueos en el suroccidente de Bogotá y daños al portal de Transmilenio de las Américas y saqueos. Luyer Ordóñez se vinculó a la FARC y esta organización ilegal presuntamente recibió cursos sobre manipulación y preparación de explosivos y técnicas delictivas con los denominados pizza suave. Ordóñez estaría reclutando a jóvenes colombianos y a jóvenes venezolanos para trasladarlos hasta Arauca, y allí ahí se les daría talleres y preparación tanto en Arauca como en territorio venezolano, según lo señala la Fiscalía colombiana. Y en otro orden noticioso y diferente, cambiándole un poco la temática a estas dos emisiones que han sido bastante fuertes y que sabemos de esas noticias bien candentes, vamos a imprimirle un poquito de esos emprendimientos que se vienen mostrando como venezolanos a nivel del mundo, y nos vamos para Japón. Y en Japón se impone la arepa venezolana. Hasta Japón ha llegado la arepa venezolana. Ese caraqueño pues imprime esa huella, y eso es una historia de amor. Se enamoró esta persona, se va hasta Japón a casarse y monta su puesto de arepas. Pues la arepa venezolana tiene ese caraqueño, a Raúl Márquez, maravilloso embajador gastronómico en esta tierra del sol naciente, junto con su esposa japonesa Mio, pues crece este negocio de comidas gracias a Tokio Arepa, que se habilitó en julio del 2021 en respuesta a ese impacto de la pandemia del COVID-19 y que las finanzas se vieron afectadas en todos los bolsillos. La pareja se conoció, se enamoró, cursaban cursos de inglés en Vancouver. En el año 2012 pues deciden casarse. Después de esto, Raúl, quien es abogado especialista en aduanas y comercio exterior, viajó para formalizar esta relación y contraer así matrimonio. Y así, pues emprenden montan este emprendimiento de arepas. Además lo hacen a través de un carro, venden un promedio entre 40 a 50 arepas diarias, y una de las arepas que más es apetecida y más llamada es la reina pepiada. ¿Qué tiene la reina pepiada que a nivel mundial ese emprendedor venezolano la está dejando bien en alto? ¿Cuál es ese toquecito especial? La reina pepiada es una de las arepas históricas de Venezuela. Fue creada en una tostadería, así se llamaba antes las areperas, una tostadería,
por un emprendedor venezolano que la hizo en honor a Susana Duin. Susana Duin fue la primera Miss Mundo de Venezuela en el año 56. Y ese momento significó para Venezuela mucha alegría y él quiso reflejarla en su arepa. La llamaba Reina Pepiada. ¿Pepiada por qué? Porque en Venezuela le decimos pepiado a algo que va con todo, algo que reluce, algo que va con todo. Entonces la reina, la Susana Duin, pepiada, una reina que va con todo. Y por eso es que nace ese plato típico venezolano. Es una especie de ensalada con pollo, aguacate y bien divino, preparada en una buena... A mí me encanta más bien tostadita la arepa. No tan asadita, pero sí tostada. En Chile también está en furor también una pareja de venezolanos vendiendo sus arepas, y esa es una de las arepas que está dando de qué hablar a nivel mundial. Hemos visto también que el tequeño también se ha internacionalizado. Ya vemos la arepa nuevamente moviéndose. Pensábamos que simplemente la arepa, Alan y audiencia, era de esta región, pero Venezuela está moviendo muchísimo a través de la gastronomía y de esos emprendedores y de esa gente que ha migrado, que busca soluciones y alternativas para no quedarse con el bolsillo sin un recurso económico en la gastronomía, sacando la receta de la abuela y colocándola a funcionar en estos momentos y en estos tiempos. Pero te digo una cosa, no hay mejor manera de expresar el amor sino a través de una buena arepa. Bueno, en casa, eso es un mensaje subliminal que... Exprese su amor preparando una buena arepa. Bueno, ahí ya le dejamos la inquietud a todos nuestros oyentes. Y allá en casita, a Alan, por favor, lo esperan con esa arepa que ya fue mensaje subliminal. Y así con esta nota... hemos finalizado esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.